Bueno, saca tu Biblia, saca tu espada de doble filo, no te vayas a cortar la mano. Y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a concluir el mensaje que empezamos la semana pasada. Así que esta mañana vamos a poner este tiempo en manos de Dios para empezar. Cierra tus ojos ahí, cierra tus ojos e inclina tu cabeza. Mi Dios, gracias te damos por este tiempo precioso. Gracias porque tenemos libertad de poder congregarnos, de poder escuchar tu palabra, mi Dios. Te pedimos que seas tú el que gobierne esta reunión y que hable a nuestros corazones, porque tu palabra siempre es viva, es eficaz, y queremos que penetre hasta las coyunturas, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para que se haga carne y destroces todo aquello que no necesitamos en nuestra vida, sino que sea únicamente tu palabra, que podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo, Señor, conforme vamos creciendo en el conocimiento de ti. Este tiempo lo ponemos en tus manos. Abre nuestra mente, nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, para poder entender el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, pues hace 8 días, ¿alguien recuerda qué tanto vimos? Vimos el servicio, ¿recuerdan? Sirviendo en el tiempo y el qué, y el lugar correcto, y veíamos rápidamente 2 grandes ejemplos, a Moisés, y veíamos también a Pablo, cómo Moisés tuvo que desaprender, pasar por un proceso de limpieza en el desierto, ser instruido por Dios, y pasaron 40 años, ¿cierto? Desde que él salió huyendo de Egipto hasta que el Señor lo llama, y ahora sí empieza a servir a su pueblo. También veíamos el caso de Pablo. ¿Cuántos recuerdan? ¿Están aquí? Sí. ¿Recuerdan de Pablo, que después de que él cayó al piso se le presentó el Señor? Él dice: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y fue obediente, ¿cierto? Fue obediente, conoció al Señor, empezó a predicar inmediatamente, pero querían matarle, e incluso confundía a todos los judíos en las sinagogas, porque no era el tiempo de servir. Tuvieron que pasar alrededor de 10 o 13 años antes de que realmente el Señor, ahora sí, aprobara su ministerio, lo hiciera, él dice, el último como abortivo, el último de los apóstoles, y ahora sí comienza su vida misionera y todo lo que conocemos de él, un gran siervo del Señor. Y terminamos hace 8 días con 5 aspectos que necesitamos antes de poder servir correctamente. ¿Lo recuerdan? El primero era que necesitábamos tener un corazón enseñable. El siguiente punto es que necesitábamos ser dóciles o mansos. Teníamos que estar seguros de nuestra identidad en Cristo, y tenemos que tener también un carácter probado. Y después de que tenemos todas estas características, ahora sí podemos estar listos y preparados para servir. El servicio no es cualquier cosa, mis hermanos. Hemos visto que Dios quiere que todos sus hijos le sirvan. Dios quiere unos hijos activos, que no estemos sentados yendo los domingos a escuchar la palabra y no hagamos absolutamente nada. Él quiere que reflejemos su gloria a todo mundo, que reflejemos su amor y que veamos nuestro carácter cambiado, y que los demás puedan percibirlo y beneficiarse de la obra que Cristo hace en nuestras vidas. Pero principalmente quiere que sirvamos a su cuerpo, a su iglesia. Y hace 8 días recuerdo que te preguntaba si sabías cuál era el ministerio o el servicio al que Dios te había llamado. Si a lo mejor no lo sabes, de entrada te voy a decir que todos tenemos ya un ministerio que cumplir. Lo vamos a ver más adelante. Y de igual manera hay que tener en cuenta que cada cosa que hacemos, la hacemos ¿como quién? Como para el Señor. Todo, absolutamente lo que hagamos. Desde poner una silla en la iglesia, hasta sacar copias en tu oficina o en tu lugar de trabajo, y también y principalmente en la casa.
El servicio debe comenzar ¿en dónde? En la casa. En la casa es donde tenemos que empezar a servir. Así que vamos a empezar en el punto número 1, un corazón enseñable. Así que toma nota para que lo puedas atesorar en tu corazón, la palabra del Señor, y puedas poner en práctica esto que vamos a aprender el día de hoy. Bueno, por ahí se dice que un perro viejo no aprende trucos nuevos, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado eso? Hemos escuchado también frases, por ejemplo, que toda la vida hemos hecho de una forma las cosas que no tenemos por qué cambiarlas. A mí me pasaba, y seguramente si tú estás en tu oficina, tú llegas y propones algo nuevo en tu oficina y te dicen, ¿por qué lo vamos a cambiar? Si así funciona, toda la vida ha funcionado, ¿por qué lo vamos a cambiar hoy? ¿No? La verdad es que la gente es muy reacia a los cambios, siempre existe este choque para realizar un cambio en todos aspectos de nuestras vidas. ¿Por qué vamos a cambiar a algo ahora si siempre ha funcionado así? Es otra frase que también se dice mucho, y también no sé si han escuchado, pero dicen por ahí que hay 1000 maneras de desplumar a un pollo. ¿Qué tiene que ver esto con un corazón enseñable? Bueno, la verdad es que si nosotros no tenemos un corazón enseñable, no podemos avanzar hacia un servicio. No nos estamos dejando moldear por el Señor. Y si retomamos los ejemplos de Moisés y de Pablo, nos vamos a percatar que ambos tenían trasfondos muy diferentes. Uno fue enseñado ¿en qué? En toda la sabiduría de los egipcios. Y Pablo fue instruido por todas las leyes de los fariseos. Ambos fueron formados, vamos a decirlo así, en el mundo. Por tanto, es necesario que Dios trabajara con ellos y con nosotros aún más para desaprender lo que el mundo les había enseñado y aprender de la sabiduría de Dios directamente. El corazón enseñable, y esto quiero que pongas mucha atención, el corazón enseñable es capaz de dejar a un lado su arrogancia y autosuficiencia para desaprender y ser limpiado por la palabra aquello que ha atesorado para sí. Te lo voy a repetir. El corazón enseñable es capaz de dejar a un lado su arrogancia y autosuficiencia para desaprender y ser limpiado por la palabra aquello que ha atesorado para sí. Por eso decía al inicio que por ahí dicen que un perro viejo no aprende trucos nuevos. Muchas veces nosotros tenemos esta actitud. ¿Por qué he de hacer las cosas de una manera si siempre han funcionado así? Es que mi carácter así está bien. Es que tú no me vas a venir a enseñar a mí cómo hago las cosas porque yo las he hecho toda la vida así y han funcionado. El primer requisito para que podamos servir es tener los oídos abiertos y permitir que nuestro corazón sea moldeado a través de hermanos que están a nuestro alrededor y por supuesto a través de la palabra de Dios cuando nosotros nos sentamos a leerla y a escudriñarla. Quiero que me acompañes a Proverbios y vamos a leer 3 del 1 al 12. Te voy a leer esta vez la Biblia de las Américas y dice Proverbios 3 del 1 al 12. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Lo que está diciendo Salomón en este texto, le está diciendo a su hijo que tiene que atesorar lo que ya le ha enseñado el Padre, lo que ya ha sido instruido en los caminos del Señor y que lo guarde para sí en su corazón. El ser obedientes, el tener un corazón dispuesto, el tener un corazón enseñable bajo los principios de Dios, va a dar siempre largura de días y vamos a tener paz. ¿Qué pasa si llegan contigo y te quieren, vamos a decir, corregir porque hiciste algo mal en tu trabajo, en la casa? O acuérdate cuando eras joven, niño, y llegaban tus papás o tu jefe y te disciplinaba y te decía, las cosas no se hacen así, se hacen de tal forma. Ya te enseñé a hacer las cosas.
Pero honestamente uno es terco en su corazón y dice, no quiero escucharte. No quiero aprender lo que me estás diciendo. No quiero que tú vengas y me corrijas porque la forma en la que yo lo estoy haciendo a mí me funciona. Bueno, hay muchas formas de resolver muchos problemas, pero en este punto lo que quiero resaltar es que un corazón que no es enseñable no es capaz de recibir dirección y no es capaz de recibir disciplina. ¿De qué otra forma vamos a crecer si nadie nos hace notar nuestros errores? Y sobre todo si nuestro corazón y nuestros oídos no están dispuestos a recibir esta disciplina. Vámonos otra vez hacia adelante, hacia Juan 8, 31 y 32. Nos vamos a estar moviendo mucho por la palabra, así que te sirve también para practicar. Juan 8, 31. Y dice así: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Lo primero que tenemos que resaltar aquí es que había judíos que habían creído en él. Tuvieron un corazón enseñable. Empezaron a dejar todos estos rudimentos de la ley y empezaron a entender el trasfondo de la ley, que nosotros hoy sabemos que todo el Antiguo Testamento es una profecía y revelaba a un Mesías. Y ahora lo tenían delante de ellos, Jesucristo. Así que estos judíos ya habían creído en Jesús, que Él era el Mesías. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bríncate al 37. Dice: sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuran matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Vemos aquí dos escenarios. Uno, lo primero, los judíos ya habían creído en Jesús y estaban escuchando sus enseñanzas. Sin embargo, Jesús les dice: deben de permanecer en mí para que ustedes sean mis discípulos. Y más adelante había algunos otros que querían matarle, y Jesús los reprende diciéndoles: mi palabra no tiene cabida en vosotros. Esta palabra cabida es muy interesante. Viene del griego coreo. Aunque se escribe con pareciera una X, y tú puedes pensar que dice choreo, así que Jesús se los choreó. No, no se los choreó. Coreo es la palabra original y significa propiamente hacer un espacio, un lugar, vivir con un corazón abierto, es decir, con suficiente espacio disponible para abrazar aquello que es más importante y no solo urgente. Así que cuando Jesús le está diciendo a los judíos: ustedes procuran matarme, no están entendiendo mis mandamientos, no están entendiendo mis enseñanzas, es porque ellos tienen un corazón como cerrado, no tienen un corazón enseñable. Por eso dice: no tiene cabida en vosotros. Quiero que reflexiones ahí en tu lugar un segundo, pensando si tu corazón es enseñable o no, si tiene cabida para aceptar la corrección, si tiene cabida para poder seguir los pasos y las enseñanzas de Jesús. Si no tiene espacio, hermano, creo que es momento de que te arrepientas y empieces a cuestionar tu vida y tu corazón, para que encuentre tu corazón cabida en las enseñanzas de Jesús y pueda ser moldeado. El que más se beneficia de tener un corazón enseñable eres tú. Los hermanos que están a tu alrededor, por supuesto que lo reciben bien, pero el principal beneficiado de tener un corazón enseñable, ¿quién es? Di: yo. Dile al que está junto a ti: mi corazón necesita ser enseñado. Mi corazón necesita ser enseñado. ¿Por quién? Por el Señor. Vamos rápidamente a Hebreos 6, 1, 2. Dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. El tener un corazón enseñable nos va a llevar a una madurez mucho más rápido. ¿Cuánto tiempo pasó Moisés en el desierto aprendiendo del Señor? 40 años. ¿Cuánto tiempo pasó Pablo sentado en la banca antes de que él fuera mandado a las misiones?
entre 10 y 13 años. El corazón maduro, entre más rápido nosotros nos dejemos moldear por el Señor y por el liderazgo y por nuestros hermanos en la fe que nos dan disciplina, nos corrigen y nos instruyen, más rápido vamos a llegar a un corazón maduro y vamos a poder servirle al Señor. ¿Vamos bien hasta acá? Así que lo primero que tú debes de tener para poder servir, ojo, y no solo aquí, en tu casa, en la escuela, en tu trabajo, en cualquier lugar, es tener un corazón enseñable. Seguramente en este momento puedes detenerte un segundo a pensar, antes de conocer al Señor, cómo te desempeñabas en el trabajo o cómo te comportabas con tus padres, y a partir de que lo conoces, cómo tu vida ha cambiado y cómo te has beneficiado de tener un corazón enseñable. Yo podría contarles muchas de estas situaciones que yo he vivido, de cómo el Señor me disciplinó por no tener un corazón enseñable. Yo no era fácil de corregir, yo no era fácil de instruir, y vaya a serles honesto, a veces me cuesta trabajo, claro que sí, y seguramente no soy el único que padece eso, pero necesitamos ser suficientemente humildes y tener un carácter dócil, nuestro siguiente punto, para poder aceptar la corrección. No sé si recuerdan, pero hace como unos 3, 4 meses les compartí precisamente la vestidura del creyente y analizábamos Colosenses 3:12, vestidos de amor, de tierna compasión, de mansedumbre, de humildad. Todos estos vestidos que como creyente tenemos que usar todos los días. Y ahí analizamos lo que significaba la palabra mansedumbre o dócil, que es lo mismo. Y la mansedumbre, recuerden que siempre, siempre, siempre va de la mano con la humildad. Son hermanitas. Siempre que tú hablas de humildad, va acompañada de la mansedumbre, y la mansedumbre siempre va acompañada de la humildad. Son besties, they're best friends. No se separan nunca. Así que la mansedumbre es el comportamiento externo y la humildad es el comportamiento, es la actitud interna. Y yo recuerdo que esa vez les ponía este ejemplo sobre la mansedumbre. Si nosotros, ¿cuántos han visto en los rodeos, principalmente en Estados Unidos, donde se suben a potros salvajes para quererlos domar? O incluso toros. ¿Sí los han visto? ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, que son concursos de rodeo, y el que dure más tiempo arriba del caballo o arriba del toro es el que gana. Cuando se sube una persona al animal, al caballo, ¿qué hace el animal? Empieza a patear, empieza a tirar, empieza a querer liberarse de lo que lo está oprimiendo, porque toda la vida ha sido libre el caballo. Y ahora le estás metiendo una gente que lo está tratando de dominar. Y con este ejemplo les ilustraba lo que era ser manso. Y la palabra manso viene del griego praotes y significa mansedumbre, suavidad, amabilidad. La mansedumbre que se logra al demostrar la combinación correcta entre fuerza y reserva. Aquellos jinetes muy experimentados que logran domar caballos, ¿qué pasa después de que el caballo no puede más y librarse del jinete? Termina cediendo, ¿cierto? Deja de patalear, empieza a bufar, empieza a tranquilizarse y empieza a trotar ya con el jinete encima. En ese momento dices, es dócil, se volvió mansito, no mencito, se volvió mansito el caballo. Y esto es lo que significa la palabra mansedumbre, la combinación correcta entre fuerza y reserva. ¿El caballo dejó de tener la misma fuerza? No. El caballo sigue teniendo los músculos preparados para poder correr y explotar en cualquier momento. Sin embargo, reserva esa fuerza. Reserva ese ímpetu, lo guarda, y ahora tú te puedes subir al caballo y puedes trotar en él, puedes correr con él y puedes salir a dar un paseo en el caballo. Cuando vas a la Marquesa, ¿cómo van los caballos? Muy mansitos, ¿cierto? Ahí vas y disfrutas el viaje, disfrutas la vista en la Marquesa, y nos encanta pasear en el caballo,
pero todos son mansos. En cualquier momento el caballo, si se asusta, ¡pum!, podría salir corriendo, ¿cierto? Disparado. A mí me pasó una vez, el caballo salió disparado, yo me asusté demasiado y el caballo solo corrió a tomar agua. Yo sentía que el caballo ya se salía a la carretera y que lo iban a atropellar y bueno, ya, una fantasía de niño que uno tiene, ya saben. Uno exagera las cosas, pero esto es la mansedumbre, que tú tienes el ímpetu y la fuerza correcta y aprendes a dominarla. De tal forma que si tú tienes un carácter dócil, es porque ya tienes también un corazón enseñable. Imagina este ejemplo. Tú llegas en la mañana, dices yo quiero poner sillas en la mañana en la iglesia, te levantas temprano, empiezas a poner las sillas, pero fíjense cómo están las sillas acomodadas, ¿no? Tenemos filas de 6 sillas y ese día tú te levantaste con el mejor ánimo del mundo y dijiste, ya me aburrió ver las sillas así, las voy a poner como en estadio de fútbol, así, en forma de media luna. Y las pones en forma de media luna, porque me gusta, porque creo que se ve bonito, porque creo que todos podemos disfrutar mejor el servicio y la alabanza. Entonces llega el pastor, ¿verdad? Levanta la ceja, ¿te ve feo? No, no es verdad. Y te dice, hermano, ¿por qué pusiste las sillas así? Ay, ¿a poco no se ve bien padre, pastor? Pues sí, pero no es funcional. Y el pastor puede darte una serie de lineamientos del por qué están acomodadas las sillas así, por el audio, por la vista, por la disposición de varias cosas. E imagínate que tu corazón no ha sido enseñable, tu carácter no es dócil. ¿Cómo vas a tomar esta corrección? ¿Vas a quedarte trabado, rechinando dientes? Y vas a decir, sí, pastor, ahorita las cambio. No fuiste dócil. Si no tienes un corazón enseñable y tu carácter no es dócil, no vas a poder recibir la instrucción ni la disciplina. Entonces no vas a estar sirviendo de la manera correcta. Moisés aprendió a ser manso y a tener un carácter dócil. Moisés era explosivo y les aseguro que toda su vida lidió con su carácter. Tan es así que cuando llegó a la peña y le dijo el Señor, di a la roca que brote agua, Moisés en ese momento estaba harto del pueblo judío, de todas sus demandas. Es que ya nos cansamos de caminar, es que ya queremos agua, estábamos mejor en Egipto, ya me cansé de comer maná, queremos carne, no hay agua, Moisés. Imagínense tener a más de 1 millón de personas reclamándote todos los días, estábamos mejor en Egipto. De entrada yo no sé si tú podrías con 10 personas, ahora imagínate con 1 millón. Sin embargo, a pesar de que Moisés estaba siendo y había sido ya tratado por el Señor, se desesperó. ¿Y qué hizo? Golpeó la peña. Ese momento le valió a Moisés para que no entrara a la tierra prometida. Su carácter lo venció. Y las consecuencias de la desobediencia, de no honrar al Señor, fueron que no entrara a la tierra prometida. ¿Y tú te ofendes porque no pusiste bien una silla? Imagínate que por ese hecho, al domingo siguiente, el pastor te dijera, tú no entras porque pusiste malas sillas. Imagínate. No, eso no va a pasar acá, no te espantes. Pero más o menos así fue lo que pasó con Moisés. Golpeó la peña y el Señor le dijo, no entrarás tú, solo la mirarás de lejos y no vas a entrar. Y podemos sacar mucha enseñanza de ese versículo, de ese texto. Pero Moisés lidió con su carácter, era explosivo, era arrebatado, pero aprendió a ser manso y humilde y por supuesto que tenía un corazón enseñable. Pablo aprendió a ser dócil a pesar de ser injuriado y enfrentado por fariseos. ¿Cuántas veces no lo sacaron a rastras de las ciudades, de los tabernáculos, de las sinagogas? ¿Cuántas veces no lo golpearon? ¿Cuántas veces no lo estaban esperando en la puerta para matarlo? ¿Y él presentó defensa? No. Fue manso. Después de que él era el perseguidor, terminó siendo él perseguido. Y respirando, como dice la palabra, todavía muerte, ahora es él el motivo
de que los demás respiraran muerte y amenazas. Sin embargo, Pablo terminó siendo dócil, corazón enseñable. Jesús mismo aprendió a ser dócil. Oye, pero Jesús es Dios. Sí, pero Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y la palabra en Lucas dice que aprendió a ser obediente. Vamos a Lucas 2, 46, 47. Dice, y aconteció que después de 3 días, te voy a poner en contexto. Este capítulo está narrando cuando fueron todos a la Pascua, todos los pueblos fueron a Jerusalén a presentar sus ofrendas, pasó la Pascua y ahora van de regreso a sus casas. Entonces Jesús y todos ya iban de camino hacia Nazaret. Sin embargo, Jesús se quedó en el templo y al cabo de 3 días sus padres, José y María, se dieron cuenta que no estaban con él, que no estaba él con ellos, y empezaron a preguntar a todas las personas y dijeron, no está con nosotros. Así que, ¿qué hicieron? Se regresaron a Jerusalén a buscarlo. Y después de 3 días, es aquí donde caemos en el texto, y después de 3 días lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. No sé si alcanzas a ver la actitud y el carácter de Jesús a esta edad. Dice que él estaba sentado en medio de los maestros, escuchándolos. ¿No te ha pasado a ti alguna vez que dices, eso ya me lo sé, ¿por qué tengo que estar escuchando a tal persona? Eso ya me lo sé. Y tu corazón se cierra y no está dispuesto a escuchar lo que tiene que decir el orador. O en la escuela, a lo mejor tú dices, yo lo sé hacer de una mejor manera. O tu jefe te dice, quiero que hagas tal y tal y tal cuestión así, y tú dices, yo lo puedo hacer más rápido. Y tienes una actitud, pues, irreverente. Sin embargo, Jesús, que es Dios y que conocía toda la Escritura, dice que se sentó y los escuchaba. Tenía una escucha activa. Y lejos allá de juzgar, los cuestionaba. Verso 47, y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Bríncate al 51. Después de que lo encontraron sus padres, le dicen, ¿qué haces aquí? Vente con nosotros. Y es cuando Jesús responde, en los asuntos de mi Padre saben que tengo que estar. Y descendió en el verso 51 con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, a sus padres. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús aprendió a ser manso, dócil y tener un corazón enseñable. Jesús siendo Dios, siendo un niño, mostró mejor carácter que tú y que yo juntos, aún en la edad en la que te encuentres. Así que Jesús es el mejor ejemplo en todo. Mateo 11, 28 a 29, unos hojas atrás, dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, yo os haré descansar. Tomen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una vez más, manso y humilde van como de la mano. Son best friends. Donde va la una, va la otra. Así que Jesús es el mejor ejemplo que tenemos de mansedumbre y de humildad. El tener un carácter manso y humilde nos beneficia. Dice el Señor que hallaremos descanso para vuestras almas cuando entregamos todas nuestras cargas sobre Él. ¿Qué pasa cuando tú estás cargando un montón de cosas, ya no puedes y no vas de rodillas en oración y le pides al Señor, te entrego estas cargas, Señor, tú resuélvelas? No, nuestro carácter siempre orgulloso dice, yo puedo resolverlas, yo puedo resolverlas, yo puedo resolverlas. ¿Y qué pasa? Te sale peor. ¿Les ha pasado? ¿O soy el único que le pasan ese tipo de cuestiones?
Que uno trata de resolver las cosas en sus propias fuerzas, sin pedir consejo al Señor, sin escuchar y escudriñar su palabra, y todo termina siendo peor de lo que nosotros imaginábamos de cómo lo íbamos a resolver. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La mansedumbre es vital para que exista una buena comunión entre los hermanos. Si llega un hermano y te dice, hermano, es que creo que pusiste las sillas al revés, tú tienes que mostrar mansedumbre, tener un carácter humilde y escuchar la reprensión de tu hermano. Y eso es hablando del servicio, pero ¿cuánto más cuando estás pecando? Ya entendimos que eso es una responsabilidad de toda la iglesia, ¿cierto? ¿Están aquí conmigo? La responsabilidad de cuidarnos entre todos implica que tengamos un carácter dócil y manso. Porque entonces, ¿cómo vamos a aceptar la corrección si cerramos el corazón y los oídos y no aceptamos el consejo o la palabra de algún hermano maduro en la fe? Así que si nosotros tenemos un carácter manso, somos dóciles, y aparte tenemos un corazón enseñable, lo siguiente que tenemos que tener es estar afianzados en Cristo. Y algo habíamos platicado hace 8 días, y es que nuestra identidad en Cristo nos la da Dios por medio de Él, por la gracia de Jesús que Él murió en la cruz. Esto es que Él es el que nos da valor, pues ha puesto su imagen en nosotros. Nosotros valemos porque Dios nos formó a su imagen y a su semejanza, y Él nos dio nuestra identidad, nos hizo hijos. ¿A causa de quién? ¿Están acá? ¿A causa de quién somos hijos? De Cristo. Somos hijos gracias a su sacrificio. Así que nuestra identidad, hermanos, no está en hacer aquello para lo que fuimos mandados, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Para poder hacer, primero tenemos que ser. No se hace para ser, sino que se hace porque eres. En el Antiguo Testamento la identidad del profeta no estaba condicionada por la profecía. La identidad de un levita no estaba en función del cargo que desempeñaba. Y hoy es lo mismo. La identidad de un creyente no está en función del cargo o servicio que desempeña dentro de la iglesia. Te lo voy a repetir. La identidad de un creyente no está en función del cargo o servicio que desempeña dentro de la iglesia. Y hace 8 días les ponía este ejemplo. Yo he conocido hermanos o gente que se reúne en las iglesias y que sirve la alabanza y que se desvive en la alabanza, y ves el gozo cuando está en la alabanza, pero el día que comete una falta y le dice el líder, el liderazgo, siéntate hermano por favor porque no puedes estar sirviendo de esa manera, en ese momento esa persona se viene abajo y empieza a renegar del Señor. Y empieza a acusar a los líderes. Es que no hay nadie que toque mejor que yo. Yo creo que ya no me quieren en la iglesia porque llevo 2 meses sentado y no hay quien toque la batería o el piano o cante o ministre. Yo lo hacía muy bien, pero claro, hoy me tienen aquí sentado y no es justo. Y empiezan a renegar. Hombres y mujeres que han compartido también la palabra del Señor, que en el momento que les dicen, por favor, siéntate hermano, no más, porque hay que disciplinarte, hay que estar haciendo tal cosas, se vienen abajo, porque su identidad piensa que está en el ministerio que están sirviendo. Y al día que se los quitas, ese día reniegan hasta del Señor. Hermano, la identidad, tu identidad está en Cristo. Cuando llegas a la madurez, entiendes que si eres el mejor en la alabanza y el día de mañana te dicen, necesitamos que alguien vaya a cuneros a cambiar niños, a ti no te importe dónde estés sirviendo.
Porque tu identidad te la da Cristo, no el servicio que estás desempeñando. Si el día de mañana te dicen, hermano, gracias por tu servicio en Cuneros, hoy te tengo que mandar a lavar baños porque no hay quien lave baños, no es que vayas en retroceso, es porque tu identidad te la da Cristo y estás sirviéndole a Él. ¿Los hermanos se ven beneficiados por tu servicio? Sí, gracias a Dios. Pero tú le estás sirviendo al Señor, Colosenses 3:23, y todo lo que hacéis, hacerlo como para el Señor. En la cabeza siempre tenemos que tener en mente, estoy sirviendo a Cristo a través de esto, estoy sirviendo a Cristo a través de aquello. Y saben que, hermanos, no solo en la iglesia, el servicio no se queda en el ámbito de la iglesia, va más allá, va en tu trabajo, va en la escuela, va en tu casa. Así que, te repito, para poder servir primero tienes que ser, para luego hacer. Hay muchas personas, por ejemplo, que son abogados, ingenieros. Yo he conocido, tengo de hecho un conocido de la facultad que es ingeniero y termina trabajando de Uber. No menosprecio el trabajo, por supuesto que no. Pero lo que quiero decirte es que el hecho de que una persona sea chofer o tal cosa y tenga una carrera, su identidad, hablando en el mundo secular, su identidad no está en ser chofer de Uber o taxi o lo que tú quieras. Digámoslo así, que su identidad es una carrera. La persona es ingeniero, es abogado, es lo que tú quieras. El hecho de que una persona de que tenga estos talentos para poder diseñar páginas web o pueda hacer logos muy bonitos y pueda hacer diseños increíbles, pero que su carrera fue de ser abogado, no significa que sea diseñador gráfico. No sé si me estoy explicando. El trabajo que está desempeñando no le da su identidad. En la iglesia es así. Tu identidad es Cristo, no el servicio que estás desempeñando. El que seas el mejor ministro, predicador, evangelista, misionero, el mejor músico, el mejor orador, el que tú quieras, eso no es tu identidad. Que quede claro que tu identidad te la da Cristo, no el servicio que estás desempeñando. ¿Me van siguiendo? Filipenses 1, 21 al 24. Vamos allá, por favor. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo lo que está diciendo aquí es, sirvo al Señor, anhelo estar con el Señor. El conflicto que está teniendo Pablo aquí, dice, yo quiero servir al Señor en lo que Él me ponga, mis manos están para servirle, pero también quiero ver a mi Señor. Sin embargo, no sé qué es mejor, dice, no sé si es mejor quedarme en esa tierra todavía y seguir sirviendo a mis hermanos y a sus propósitos, o ya de plano tirar la toalla y que el Señor me recoja. No sé qué es mejor. La actitud de Pablo, después de ser un altanero, un engreído, el que perseguía a la iglesia, termina siendo el más humilde y el más humilde de los servidores. Y él mismo dice, como abortivo el Señor me escogió, siendo el último de los apóstoles. Todo lo despreció por seguir a Cristo. Todo. Así que su vida es Cristo. ¿Qué implica ser cristiano? Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿qué implica para ti ser cristiano? No me respondas, pero dime qué implica para ti en tu corazón. Necesitamos empezar a servir, mis hermanos. Por tanto, si lo pueden ver aquí con lo que acabamos de leer de Pablo, nuestra identidad está relacionada con Jesucristo. Nuestra identidad tiene que ver con nuestra relación con Jesucristo. Y en la mañana en el discipulado aprendíamos que la oración es comunicación con Dios, es intimar con Dios, tener una relación estrecha con Jesús. Eso nos da nuestra identidad. ¿Qué pasa cuando tú andabas en el mundo y tenías un grupo de amigos? Y en el grupo de amigos siempre hay esa persona que es la chistosa,
o que es muy amable, o que es el líder del grupito, y tú dices, yo quiero ser como él. Y empiezas a copiar ademanes, empiezas a copiar las formas de hablar, empiezas a copiar actitudes, y empiezas a tener una relación más estrecha con esa persona. ¿Sí o no? O nada más a mí me pasó. Bueno, pues eso mismo necesitamos hacer con esto, mis hermanos. ¿Cómo conocemos al Señor? A través de la lectura diaria de la Escritura, del escudriño, de la meditación, de la contemplación, porque aquí está Jesús. Ahí está Jesús. Y a través de la oración, que nosotros podamos presentarnos delante de Él sin temor, presentarle nuestras peticiones, y entendemos que la oración es un intercambio. Señor, estos son mis planes, pero dame los tuyos. Señor, yo quiero esto, pero dame los tuyos. Señor, tú sabes de que tengo necesidad. Me quedo callado y habla tu Espíritu Santo. Así que nuestra identidad tiene que ver con Cristo y nuestra relación con Él. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, se lo saben, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Tú eres nueva criatura? ¿Cuántos de aquí son nuevas criaturas? Amén. Dilo con gozo, con júbilo. Gracias a que somos nuevas criaturas, podemos tener una relación con Cristo. Y Él es el que nos da nuestra identidad de hijos. Él nos da esta identidad de que ya no somos más hijos del diablo, sino que ahora le pertenecemos a Él y podemos vivir con Él en la eternidad y podemos relacionarnos con Él y trabajar con Él. Amén. Amén. Si no fuéramos nuevas criaturas, no podríamos relacionarnos con Dios. Y si no nos relacionamos con Dios, no podríamos adquirir nuestra identidad en Él. No nos podríamos identificar con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y eso es lo que pasa cuando tú entregas tu vida al Señor. Muerte, sepultura y resurrección. Espiritual, por supuesto. ¿Vamos bien? Así que hasta aquí tenemos que, para poder servir, necesitamos primero un corazón enseñable, después un carácter dócil y después entender nuestra identidad en Cristo. Cuando nosotros hemos entendido estas cosas, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestro carácter va a tener que ser probado. ¿Cómo prueba Dios nuestro carácter y para qué lo prueba? Dios prueba nuestro carácter a través de procesos, dificultades en la vida cristiana. Y estas dificultades modelan nuestros corazones y reafirman nuestra identidad en Cristo. Entonces podemos decir que tenemos un carácter probado. Estos procesos durarán de manera diferente para cada uno de nosotros, pues somos los únicos responsables de nuestro crecimiento espiritual. Vaya, recordemos el Éxodo. ¿Cuántos años vagaron en el desierto? 40 años. Era un viaje de días, mis hermanos, pero por la dureza del corazón, porque no estaban conformes, porque no querían abandonar Egipto, porque simplemente renegaban a cada rato, el Señor los disciplinó y dijo, bueno, toda esa generación que salió no verá la tierra prometida. Si recuerdan en Éxodo, dicen, mejor muriéramos en Egipto que seguir aquí. Y Dios les cumplió el deseo de su corazón. Toda la generación que salió de Egipto, ninguna entró a la tierra prometida, salvo 2. Josué, ¿y quién más? Y Caleb. Yo no sé si tú sabías, pero se llamaba Oseas. Y después se le cambió el nombre a Josué. Porque fueron los únicos 2 espías que regresaron con buenas noticias, entendieron que el Señor estaba con ellos y fueron los únicos de toda esa generación que entró a la tierra prometida. ¿Y qué crees?
aproximadamente tenían 40 años como Moisés. Así que si estás pronto a llegar a los 40, ahí viene lo bueno. Vas a empezar a servir. Así que necesitamos que nuestro carácter sea probado. Un carácter probado es la evidencia que hemos puesto nuestra fe en Cristo y hemos sido fortalecidos en Él. Y alguien escribió esto, que puse aquí entre comillas, y dice: el carácter de una persona se revela mediante la forma en que reacciona y a los que recurre cuando está en problemas. Te lo voy a repetir y analízalo un segundo. El carácter de una persona, o tu carácter, se revela mediante la forma en que reaccionas y a lo que recurres cuando estás en problemas. Ahí ves tu carácter o tu falta de carácter. En esos problemas, en esas dificultades. Si cuando te encuentras en dificultades tú reaccionas de manera airada, violenta, o te deprimes, te vas al suelo y no quieres tomar acción, tu carácter no es el correcto. Y si no solo estando en los problemas te deprimes y recurres a personas que no te benefician, que no te ayudan, no recurres a la palabra del Señor, no te sujetas a Él, no pones todas estas cargas delante de Él, tu carácter no está probado en Cristo. ¿Lo van viendo? Las pruebas sirven para afianzar nuestro carácter, nuestra identidad en Cristo. Si nosotros entendemos nuestra identidad en Cristo, entonces tenemos un carácter dócil. Y tenemos un carácter dócil porque tenemos un corazón enseñable. Y como nosotros hemos cubierto estas características, cuando vengan los problemas y las dificultades, lo primero que voy a hacer es recurrir a la palabra de Dios. Y cuando yo recurro a la palabra de Dios, encuentro consuelo, paz, encuentro soluciones. Así que el carácter de una persona se revela según la forma que reacciona y a lo que recurre cuando está en problemas. Romanos 5:1-14 dice, 5:1 al 4, por tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en ¿qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia y la esperanza y la fe no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La Biblia de las Américas dice, el verso 4, y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Así que dentro de las tribulaciones, dentro de los procesos, dentro de las dificultades, es donde Dios prueba el carácter. Ok, hijo, yo sé que ya entendiste que tú eres mío, dice el Señor, que yo soy tu padre, que tú eres mi hijo. Bueno, vamos a probar tu carácter para ver si reaccionas como reaccionaría mi hijo Jesús. Y nos mete a estos procesos para poder afianzar nuestro carácter y estar firmes en su voluntad. El versículo 4 y 5 te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta cómo lo refleja. Dice, también nos alegramos en enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Es necesario que antes de que tú sirvas, tu carácter haya sido probado en cualquier área en la que tú quieras servir. Ahora, Jesús también fue probado en su carácter, en su identidad. Como bosquejo solo te digo que Jesús fue bautizado, ¿cierto? Mateo 3:13 al 17.
Ahí se afirmó su identidad. Digo, evidentemente sabía que Él era Dios, pero era necesario que Él cumpliera toda la ley y hacer esto público, y por eso es que tuvo que ser bautizado, para que descendiera el Espíritu Santo. Jesús también fue tentado. Mateo 4 del 1 al 11. Y una vez que Jesús, su carácter fue probado en el desierto, ¿por cuántos días? 40. Puro 40, puro cuarentón. Una vez que Jesús fue tentado, ahora sí, empieza su ministerio a partir de Mateo 4:12. Después de que Jesús es bautizado, es llevado al desierto, y después de 40 días y 40 noches de estar en ayuno, viene el diablo y lo tienta su carácter. Lo tienta en todos aspectos, y la palabra dice que Jesús fue tentado en todo. Por lo tanto, tú y yo podemos identificarnos con Él, porque Él padeció lo mismo que tú y que yo. Sintió lo mismo. Sin embargo, Él no claudicó. En ese momento fue afianzado como hijo de Dios, fue confirmado como hijo de Dios, y a partir de que superó la prueba y su carácter fue probado, inició su ministerio a la edad de 30 años. ¿Van viendo todo lo que se requiere para poder servir? Entonces, ¿cuál es la evidencia de que nuestro carácter ha sido probado? Hechos 6, versículo 3, te lo leo igual en la Biblia de las Américas. Dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Cuando tu carácter ha sido probado, esto se va a ver reflejado en que tienes un buen testimonio, porque si llega el día de mañana contigo alguien y te dice: hermano, es que las cosas no se hacen así, tú no vas a explotar como antes lo hacías quizás, tampoco te vas a deprimir como antes lo hacías, sino que vas a mantener buen testimonio, porque vas a estar sujeto a la palabra de Dios. También otra evidencia de que tu carácter ha sido probado es que evidentemente estás lleno del Espíritu Santo, porque Él te da cordura. Él te dice cómo debes de reaccionar, y te va a dar sabiduría, sabiendo que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que tu carácter probado va a ser que tú tengas temor de los principios del Señor y hagas todo bien y con excelencia. ¿Vamos bien? Ya estoy acabando. Y por último, una vez que ha sido nuestro carácter probado, ahora sí, el fruto o galardón de un carácter probado o firme es el servicio. Ahora sí, chaparrito, ¿ya estás listo para servir? Hasta para lavar baños, empezando por ahí. Entonces estaremos listos para recibir ciertas responsabilidades, pues Dios nos ha hallado maduros y sabremos servirle en el tiempo y el lugar correcto. A Moisés, ya vimos, le tomó 40 años empezar a servir correctamente. A Pablo le tomó alrededor de 10 o 13 años servir como misionero y ser apóstol, y Jesús a los 30 años comenzó su ministerio una vez que se habían cumplido las profecías y lo que se decía de él en los rollos. Ahora bien, al inicio te hacía una pregunta: si tú ya sabías cuál era el servicio al que el Señor te había mandado. Todos, sin excepción, mira el que está al lado, mira el que está atrás de ti, todos, sin excepción, tenemos este ministerio que encontramos en 2 de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que si tú piensas que no tienes nada de qué servir a la iglesia, bueno, déjame decirte que sí tienes una responsabilidad. Y la primera es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Cuando entendemos todo el pasaje, lo que está diciendo Pablo es que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Cristo. Es decir, que nosotros, tú y yo, estábamos separados ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Por pecadores, porque no podíamos acercarnos a Él, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cierto? Y esto lo vemos desde Génesis, cuando dice que si comieren el fruto prohibido,
entonces morirán. Y lo encontramos también en Romanos, la paga del pecado es muerte, así que si no podíamos estar delante del Señor porque estábamos muertos en delitos y pecados, así que Cristo vino a morir por ti, por mí, nos reconcilió con el Padre. Y eso se llama Evangelio. Así que tú y yo tenemos principalmente el ministerio de la reconciliación, es decir, el ministerio de predicar el Evangelio a toda criatura. Oye, pero yo no me puedo parar delante de un púlpito y puedo hacer un mensaje de salvación. No necesitas. A lo mejor no tienes ese don y ese talento. Pero ¿qué tal en tu casa? Si en tu casa eres el único creyente, tienes la obligación de vivir el ministerio de la reconciliación, honrando a tus padres, honrando a tu esposa, a tu esposo, reflejando el carácter de Cristo, la obra que Cristo está haciendo en tu vida. De esa forma también predicas el Evangelio. Y por supuesto, diciéndole a esa persona en tu familia, cree en el Señor Jesús. Estas son palabras de vida eterna, cree en el Señor Jesús. Y esa es obligación de todos, no solo de los pastores o de los predicadores, porque tienen ese don. No, eso es todos, tuya y mía. El ministerio de la reconciliación. Bueno, entonces, ahora, ¿dónde debo servir? ¿Dónde tienes que servir? Hermano, es que en mi corazón está el deseo de poder servir y sé que tengo don para esto y sé que tengo don para aquello. ¿Dónde tengo que servir? Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios sabe qué talentos tienes. Dios sabe de qué pie cojeas. Y Dios va a inquietar tu corazón para decirte en dónde tienes que servir. Yo tengo el deseo de tocar en alabanza. Gloria a Dios. ¿Tienes también el talento? Hermanos, no debemos de confundir nuestros deseos con la voluntad de Dios. Recuerden lo que decíamos hace 8 días. Cuando hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, Él sostiene la obra y veremos fruto. Cuando hacemos lo que creemos que Dios nos mandó a hacer, tú eres el que mantiene la obra y no vas a ver fruto. Así que tú dices, yo tengo el deseo y el anhelo de tocar en la alabanza. Bueno, ¿y sabes tocar la guitarra o cantar? No, pero tengo el ánimo. Hermano, evítanos la pena de escuchar tus gritos. Evítanos la pena. Y también de herir tu corazón. Porque a lo mejor el Señor no quiere que sirvas ahí. Oye, pero a lo mejor eres buenísimo enseñando niños. Y el Señor va a ir dirigiendo tu esfuerzo y tus dones hacia aquella área donde tienes necesidad, donde hay necesidad, y donde tú puedes servirle de manera correcta y en el tiempo correcto. Pero también va a utilizar esos servicios para afianzar tu carácter y hacerte crecer. El servicio, mis hermanos, también no solo en los domingos. Ahorita estamos hablando porque viene una etapa en la iglesia, pero el servicio no se reduce a la iglesia solamente. ¿Qué pasa con tu vida de lunes a sábado? ¿Qué pasa con tu vida de lunes a sábado? ¿Acaso no le servimos a Dios entre semana? Quiero que me respondas. ¿Acaso no le servimos a Dios entre semana? Sí. ¿Cómo? Bueno, pues le servimos obrando como Dios espera de sus hijos. Nosotros honramos a Dios en nuestro trabajo y principalmente en nuestra casa. Si nosotros no servimos en nuestra casa, que es nuestra primera esfera de influencia, ¿cómo esperamos servir en el ministerio dentro de la iglesia de Cristo? Es simplemente imposible. Como dicen, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Así llegas temprano a la iglesia y pones las sillas excelentemente y las recoges todos los domingos excelentemente, pero en tu casa no eres capaz ni de levantar tu plato, ni de meter tu silla cuando te levantas. No podemos ser incongruentes. Si no empiezas a servir en tu casa, no puedes servir en la iglesia. Disciplina, orden. Necesitamos empezar a servir como varones, principalmente en nuestras casas.
atendiendo a nuestras esposas, atendiendo las necesidades de nuestros hijos, atendiendo también las necesidades espirituales de cada uno de los miembros de nuestra casa, como varones. Mujeres, por supuesto, que tienen otras responsabilidades igual de valor. Así que si no empiezas a servir en tu casa, lamentablemente no vas a poder servir en la iglesia. Te vas a cansar. Te vas a cansar. No vas a ver fruto. Como conclusión, para cerrar, el servicio o la activación de un ministerio, la palabra ministerio significa servicio también, es el fruto de una serie de características que Dios ha formado en el creyente y que ha llegado a cierta medida donde Dios puede usar nuestros dones y talentos. El resultado de esto es la asignación de una responsabilidad. Y el éxito de guardar y velar por esa responsabilidad es tener más responsabilidad. Cuando tú cumples las responsabilidades que Dios te ha dado y lo haces de manera excelente, el premio por adquirir esa responsabilidad es tener más responsabilidad. Si no han tomado un curso de ICI, tómelo. Y ahí les van a enseñar todavía más de servicio. Yo estoy viendo la punta del iceberg nada más. Todo esto que hemos platicado y que hemos aprendido, lo encontramos resumido en 1 Timoteo 3, del 8 al 11, entendiendo que del 1 al 7 se dice que las características que un obispo, de un pastor debería tener, sin embargo no son excluyentes para cualquier oveja, pero sí hace Pablo énfasis en el versículo 8 al 11. Y te voy a leer la versión de la palabra de Dios para todos, porque me gusta cómo lo retrata. Dice, así también los ayudantes deben ser respetables. Ayudantes se refiere también a... Ay, se me olvidó esta palabra. El sinónimo de diáconos, gracias. Los diáconos o los ayudantes deben ser respetables, sinceros, no tomar mucho vino, no ganar dinero de manera deshonesta. Deben seguir la fe que ahora Dios nos ha dado a conocer y tener la conciencia limpia. Nuestro carácter probado y nuestra identidad en Cristo ahí está implícito. Primero hay que ponerlos a prueba y entonces, si no hay nada en su contra, podrán servir a la iglesia. 11. Asimismo, las mujeres deben tener estas cualidades: tener el respeto de los demás, no hablar mal de otros, tener dominio propio y ser dignas de confianza en todo lo que hacen. Los ayudantes o diáconos deben ser fieles a su esposa y dirigir bien a sus hijos en su hogar. Los ayudantes que hacen bien su trabajo obtienen un puesto honorable y fortalecen su fe en Jesucristo. El servicio nos conviene a todos, mis hermanos. Y como siempre he dicho, el principal beneficiado eres tú. Y los hermanos y la iglesia se ven beneficiados de ese servicio, de que el Señor ha trabajado en tu carácter. Así que este mensaje no es para desanimarte, te lo quiero repetir. Este mensaje no es para que digas entonces no quiero servir. No, al contrario. Es para que lo hagas de la manera correcta y tratamos de guardar y de cuidar tu corazón. Que el día de mañana no te canses, te desesperes, quieras botar la toalla y digas, es que a mí no me consideran y no me toman en cuenta. Bueno, yo quiero saber si tú dices lo mismo en tu casa. Es que yo quiero lavar los trastes, pero mi mamá no me deja. Es que quiero tender la cama, pero mi esposa no me deja. Es que yo quiero recoger la mesa, pero mi esposa no me deja. Es que yo quiero lavar las ventanas, pero mis papás no me dejan. Yo quiero que digas lo mismo en tu casa. No sé si ya pisé algunos callos, pero deberíamos tener lo mismo. Debemos morirnos por servir en la casa. Como varones, que nuestras esposas nos digan, ya déjame a mí hacer algo, ya siéntate. A todas les gustaría eso, ¿verdad? Amén. Amén.
Y como mujeres también que nosotros podamos servirles de la mejor manera. Nos encantaría de verdad que hubiera problemas en la iglesia, que llegaran con el pastor y le dijeran: es que no me deja servirla, no me deja servirlo. Bueno, pero ¿por qué? Porque quiero servirle todo el tiempo, porque quiero servirle todo el tiempo a mi esposa, Deberíamos llegar a eso, mis hermanos. Quédense con esto y vamos a orar que todo esto que hemos aprendido el Señor nos lleve a ponerlo en práctica y que el Señor revele a cada uno de ustedes las áreas donde haya que trabajar. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Yo voy a dirigirte en oración, pero el que sabe qué es lo que necesita eres tú y el Espíritu Santo. Así que no te quedes solo callado, sino ora. De verdad, ora. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque todos los días nos confrontas con tu verdad. Y cuán lejos estamos todavía de parecernos a Cristo. Sin embargo, no claudicamos, sino que nos afianzamos aún más y tomamos fuerzas de tu mano y de tu gracia para poder avanzar y cumplir en el propósito que tú nos has mandado, Señor. Tú sabes de qué tenemos necesidad. Tú sabes lo que carece en nuestro corazón, nuestras grietas de carácter, Señor. Y hoy lo presentamos delante de ti. Hoy, Señor, queremos que tú transformes, Padre, esto de nuestras vidas. No queremos salir de aquí igual, sino queremos que tu Espíritu Santo sea el que obra en nuestras vidas, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo sea el que gobierne cada parte de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder agradarte, servirte y mostrarle amor a nuestros hermanos a través de nuestro servicio. Que podamos, Señor, como varones, servir a nuestras esposas en todo. Que podamos honrarlas, Señor, a través de nuestras manos, a través de cuidar todas sus necesidades, tanto físicas, emocionales y espirituales. Y que ellas, Padre, también puedan comprender, Señor, nuestras necesidades. Ellas sirven, Padre. Y si alguna mujer o varón no está sirviendo, Señor, hoy te pido por ellos, para que tú puedas cambiar su corazón y puedan servir dentro de sus hogares, atendiendo a sus hijos, atendiendo a sus familias. Y como hijos, Padre, que también tenemos, Padre, servirles, honrarlos de la mejor manera, prestando atención a sus mandatos, a sus pensamientos que deben provenir de ti, Señor. Como hijos, enséñanos a confiar en nuestros padres, enséñanos a tener la mirada que lo que ellos están haciendo por nuestras vidas es lo correcto, porque son temerosos de ti, de tener, Señor, siempre un hogar en orden, Padre. Y si no es así, Padre, de igual manera, que esta mañana sirva para que haya una revolución en nuestra casa, Señor, para dejar atrás todo camino que nos lleva hacia la perdición y dejar de ser negligentes con las responsabilidades que nos has dado, Padre. Cambia nuestro corazón, que esto que hemos aprendido lo podamos poner en práctica para servir a nuestras casas, para podernos ocupar de las cosas que tú tienes para nosotros. Sabemos que tienes grandes planes para esta iglesia, sabemos que tienes grandes planes para este cuerpo tuyo, Señor, y queremos estar listos y dispuestos. Nos presentamos delante de ti con las manos abiertas, esperando que trabajes en nosotros para poder hacer la obra que tú nos has mandado hacer y cumplir el propósito que Vineyard tiene dentro de tu cuerpo, Señor. Honramos esto y te damos gracias. Gracias, alza tu voz, hermano, dile: gracias, Señor. Gracias por mirarnos, por tenernos con descendencia, por amarnos a pesar de nuestras debilidades, de nuestros defectos. Y Jesús, por eso estamos agradecidos. A ti sea la gloria, sea la honra por los siglos de los siglos, y exáltate en nuestras vidas, exáltate a través de nuestro carácter y exáltate a través de los ministerios que tú vas a estar entregando a cada una de las personas que están sentadas aquí, Señor.
Te lo pedimos, te lo rogamos y te agradecemos, Jesús. Amén y amén, Señor.